O vengo saliendo de la tienda y me encontré con un pavo real. Y chequen la vista que se ve desde la habitación. Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. ¿Qué bueno? ¿Cómo están? Estamos en Los Tules, Puerto Vallarta. Acompáñame a conocer. Pues así es, nos dejamos venir acá a Los Tules, que viene siendo como una combinación entre hotel, condominios, como Airbnb, varias cosas, que la alta está bien suave, tiene como una vibra un poco de todo. Les iré como mostrando cómo está todo el mercado que tengan por acá, lo que vaya viendo. Les cuento que venimos por acá porque tenemos familia que vino y pues hospedaron aquí y pues nos consiguieron esa pulserita para poder estar acá con ellos un ratito, y pues quise aprovechar para mostrarles cómo está el hotel, ya que se me hizo bien lindo, sobre todo súper tropical, como muy conectado con la naturaleza, y también está frente al mar. Muchas cosas bien suaves que dije, eso lo tengo que documentar, compartir por acá en el canal. Entonces por acá andamos en Los Tules. Pues bueno, vamos a ello. Y algo suave es que enfrente de Los Tules se puedes encontrar Plaza Caracol, donde hay varias cosas, desde bancos, área de comida, un Soriana. Variedad de tiendas, todos tienen esa opción, suave. También tienen esas canchas de tenis a gusto, que pues puedes traer acá tu pelota, tu raqueta. O también acá tienen la opción de que te la rentan, entonces está perrón. A ver si al rato rentamos unas para echarnos un partidito acá. Bien suave, me gusta un montón el tenis. No le sé mucho, pero me gusta mucho jugarlo, entonces a ver si al rato venimos y nos echamos ahí unos raquetazos. Vemos también que tienen su joyería. Frente al logo dice por acá, arte en metal. Vemos que tienen acá su mini super. Tienen varios, he visto. Y pues bueno, vamos a conocer Open, Los Tules, bloqueadores, botellitas por acá. Más botellitas. ¿Cómo estás? Sabritas, galletas, mamuts. O vengo saliendo de la tienda y me encontré con un pavo real. Me está esperando aquí. Qué sorpresa, me encontré acá afuera de la tienda. Cuando abren sus alas, esos pavos reales se ven pasados de lanza, la neta. Unos colores bien preciosos. Chequen nada más los colores, las formas, ¿no? Tiene un montón de sed. Un agua así, heladita, sudando. Y pues bueno, la neta, el mini super tiene un poco de todo. Así de que sabritas, que botellitas, que tienen también de que pues agüita, refrescos, también champús, varias cremas, así como un poquito de todo. Incluso vi como hasta bolsas, traje de baño, cosas por allá, bloqueadores. Entonces pues tienen esa opción. He visto que hay varias tiendas por acá en el hotel. También me compré mi chocolatito. Y me comentaba la muchacha que unos días cierran a las 8 y otros a las 10 de la noche. Y abren desde las 8 de la mañana, entonces está suave. Como les venía platicando, ese hotel está súper padre, es una muy buena opción, ya que he estado viendo varias cosas, preguntando por ahí en el lobby. Tiene 7 albercas en todo el complejo, tiene mucha área verde como esta, está así inundado de palmeras, súper tropical. La neta lo tienen al 100, te puedes encontrar de repente que el pavo real, tienen sus tienditas, su restaurante también. Y algo que no tiene precio, está frente al mar, eso siempre le da un plus a cualquier lugar, es algo ya de por sí muy especial. Tienen frente la Plaza Caracol, que ya estuvimos platicando ahí más o menos las cosas que hay, que bancos, área de comida, tiene Soriana, muchas tiendas de varias cosas, ¿no? De ropa y demás. Incluso también unas canchas de tenis tiene por allá, que a ver si al rato nos vamos allá a dar unos raquetazos, a sacar todo el foie. Y pues bueno,
Iremos recorriendo ese hotel en el día de hoy. Todo lo que vaya viendo lo voy a ir compartiendo por acá, con ojo muy turístico para compartirles por si les interesa un lugar en Puerto Vallarta que esté frente al mar y demás. Que también algo bien suave y que estuve como viendo de acá es que está muy céntrico. Por ejemplo, el malecón lo tienes no así enfrentito como la Plaza Caracol, pero está muy cerca. Y aparte, pues no estás metido ahí en el mero centro, ¿no? Donde luego hay mucho movimiento, estar como más alejadillo. Si estás buscando como esa parte de tener más paz, pues no es así al ladito o ahí mismo en el malecón donde está como todo el merequetén, como les digo. Pero está bastante cerca. También, por ejemplo, está cerca Plaza Galerías, también la otra Plaza La Isla que hicimos un video. Si no han visto ese video, los invito también cordialmente a verlo. La gente se quedó bien suave, una plaza bien linda hacia el aire libre, una gran opción también. De hecho ya hemos grabado varios videos por acá en Puerto Vallarta, que un recorrido así como a grandes rasgos, ¿no? Del malecón, algunas playas. También fuimos a un restaurante de desayunos súper recomendado, Freddy's Tucán. Una playa bien bonita que está como un poquito alejada, pero preciosa, con chachinas. Fuimos a un festival del ceviche y el aguachile pasado de lanza. También fuimos a la Marina Vallarta, que está de verdad que bien chulo. Y bueno, tenemos varios videos, te los comparto acá en la descripción, cordialmente invitados a verlos, que ahí pueden observar muchas cosas de por acá en Puerto Vallarta, muchas opciones por ahí. Entonces con mucho cariño están para ustedes en este canal. Entonces, como les contaba, se me hace que es un lugar bastante céntrico, donde tiene cerca varias cosas en Puerto Vallarta bien lindas, playas, plazas, restaurantes. Entonces la ubicación es bastante buena aquí en esta avenida Francisco Medina Asensio, que es una avenida principal acá en Puerto Vallarta, que te sacas ahí al malecón, donde incluso está la Plaza Galerías, la isla y varias cosas por acá en Puerto Vallarta. Iremos descubriendo por acá cómo está todo el merequetengue acá en Los Tules. La verdad yo todavía no identifico bien qué es, si es un hotel, condominios, Airbnb. Creo que es un poco de todo ya que he visto eso. Tiene su recepción, su lobby como cualquier hotel, pero también lo puedes rentar por Airbnb o también puedes acá tener tu condominio. Incluso cuando vas observando algunos cuartos ves que algunos los tienen personalizados y dices, pues sí, ya le dieron como ahí su toque personal, ¿no? Que le pusieron una hamaca o que los muebles son diferentes. Entonces está bien padre. Si andas buscando algo así, creo que es una muy buena opción acá en Puerto Vallarta, frente al mar. Un lugar de verdad que encantador. Entonces vamos a seguir descubriendo cómo está todo el rollo acá en Los Tules. Vamos a ello. Chequen, acá hay una parte que es como una explanada donde hay unas frases bien perronas. Por ejemplo, no temas nunca al instante, dice la voz de lo eterno. Vivimos solo para descubrir la belleza, todo lo demás es una forma de espera. La inspiración siempre cantará y jamás explicará. Si cantas a la belleza, hallarás quien te escuche, aunque estés en el corazón del desierto. Y esta me encantó, chequen nada más. Me creen loco porque no vendo mis días por oro, y los creo locos porque piensan que mis días tienen precio. Vámonos. Qué linda se ve esta parte. Y la última frase que vemos por acá: si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Nos podemos encontrar mapas también por acá, para que veas cómo está todo el merequetengue en Condominio Los Tules. Aquí luego tienes el mar, las montañas, siempre lo digo, pero impresionantes se ven desde acá. Esta viene siendo playa Los Tules, acá en Puerto Vallarta. Es que de aquí se ven machín las montañas, chequen nada más.
bien imponentes. Que la neta sí, yo nunca me voy a dejar de sorprender, es algo que siempre me va a sorprender. Bien pasada de lanza. Y aquí ya se puede ver el mar. Y aquí a un ladito del hotel puedes encontrar ese caminito de piedras bien suave. No sé si se alcanza a percibir, pero esta piedra brilla. La neta es que este caminito está bien pasado de lanza para una foto, para simplemente estar aquí. Está bien suave aquí en Playa Los Tules, enfrentito del hotel Los Tules. También hay unas piedras como en equilibrio. Chequen. Y se aventuró esta muchacha por allá porque quería su foto. No, la neta me quedó perrona la foto. Acá con las piedritas de fondo, el mar. De hecho, por acá también podemos ver un cangrejito. Ahí anda. Ahí vive. Soleándose. Pasamos aquí a saludarlo. Y chequen, está bien suave el caminito. Aquí saliendo del hotel Los Tules. Aquí mero está este caminito que termina siendo empedrado. Con esta vista hermosa. Creo que no se alcanza a percibir, pero brillan. Esta, por ejemplo, tiene destellos brillantes. Esta también brilla. Todas. Qué lindo se ve, la verdad. Y pues las piedras equilibradas. Suave. Esta mera es el área de la alberca. Incluso se puede escuchar música por allá en vivo, del hotel que está allá. Pero chequen qué hermoso está por acá las palmeras, súper tropical, bien a gusto. Aquí a un ladito está el mar, las montañas se aprecian bien suave. Una hamaca se ve por acá bien a gusto. Algo que estamos esperando ahorita, por eso me vine para acá, es el atardecer en Puerto Vallarta. Se ven unos atardeceres preciosos de verdad. Esa combinación con el mar, cayendo el sol. Es impresionante, entonces los invito a que se queden hasta el final del video porque vamos a cerrar con eso, con broche de oro, con un atardecer en Puerto Vallarta, perrón. Algo que está bien suave por acá es que hay un montón de palmeras, incluso ahorita que volé el dron, se veía así, un montón de palmeras así súper tropical, bien bonito la verdad. Chequen por acá, por ejemplo, estas que son como áreas comunes y por ejemplo por allá está el estacionamiento, por allá también. Por acá Erika tomándole fotos a las palmeras. La verdad un lugar súper tropical, ¿sí o no? Muy suave, muy bonito y bien tranquilo aparte. Sí. Súper relajado, creo que si no hay gente. También por la temporada, me Ajá. imagino, ¿no? Porque en Semana Santa acá debe estar más lleno. Es como suculento. acaba de pasar las vacaciones de verano. Sí, Entonces pues, está, la verdad que muy tranquilo, solito, a gusto. sí, la verdad. Más mapas nos encontramos por acá. Algo que me gusta mucho de acá en Los Tules es que es súper tropical. Lo definiría así como súper tropical. Está lleno de palmeras, lleno de vegetación. Y si caminas para allá, pues se encuentra la alberca enseguida del mar y eso está bien chulo. Ya caminando nos encontramos con una señorita. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Arturo del Mar. Mucho gusto, encantada. Disculpe, ¿qué le parece ese lugar a usted? Me encanta, mucho, porque te hace sentir como, a pesar de que está justo en medio de la ciudad, digamos, aislado y bien conectado con la naturaleza, aparte que está bien tranquilo. Ves pasar pavos reales, ves pasar lagartijas, hay muchas aves, mucha naturaleza y eso me encanta, aparte de que pues estamos aquí con la familia disfrutando unos momentos bien agradables. Súper recomendado acá en Puerto Vallarta, Los Tules, nos gusta mucho. Y chequen la vista que se ve desde la habitación, bien pasada de lanza. Ve las palmeras aquí, luego el mar, la alberca. Nosotros nos estamos quedando aquí, pero amanecer aquí frente al mar debe ser una experiencia increíble. Pero acá Juan Carlos sí se está quedando. ¿Qué tal la experiencia de despertar en el mar? Sublime, Sí, inclusive con el arco iris, hoy hubo un arcoíris. doble arco iris. Así es que impresionante, fuera de serie. Con el sonido del mar. ¿Va? Es sublime. Sí. ¿Qué le podemos pedir a la vida? ¿Recomendarías por acá Los Tules? Por supuesto, sí. Está bien lindo. ¿No? Sí, lindísimo, un toque mexicano, pero también un toque hasta medieval. Exacto. Sí,
muchísima vegetación, muchísima Buena vida también. vibra. Vida. Así es que vida, mucha vida, mucha flora y de mucho tipo, así es que sigamos disfrutando. De hecho, por acá se pueden ver las otras habitaciones. Chequen, me voy a acercar un poco por acá. Hay unas que se ven bastante grandecitas, como para un familión. Por allá también otras. Y por acá más, a gusto. Y ahorita nos salimos a caminar para seguir explorando por acá los Tules. Y la neta, como les contaba, este lugar está repleto de naturaleza, cosa que me encanta. Por ejemplo, chequen este árbol, está bien padre, chequen nada más. Muy padre el árbol, y así te vas encontrando un montón de cosas. Y bueno, ya traemos también aquí cervecita, hermano. Con ese clima tropical se amerita. Salud. Wow, y chequen por acá este carruaje como antiguo, bien perrón. Está suave, Está aquí un merito al lado de la recepción. Te encuentras este carruaje perrón, los Tules. Otro árbol súper lindo por acá. Y sí, yo simplemente me salí a caminar, a explorar, y la neta, qué chingón no estar así como rodeado de naturaleza. Te abrazan los árboles, las palmeras. Chequen qué lindo se ve eso por acá también. ¿Qué será? Como un bambú, como hecho una fuente, ¿no? Algo que vi ahorita en la recepción es que vendían ciertas cosas, por ejemplo aletas, como accesorios para snorkelear. Incluso una GoPro vi por ahí, la 7, que yo tenía hace tiempo, pero la vendí. Puedes conseguir eso también por allá. Me gustaba esa cámara porque aparte de que graba bien chido, es sumergible en el agua. Entonces, por ejemplo, con esa grabé Xcaret, el río, unas tomas bien pasaditas de lanza. Entonces me tuve que despedir de ella por un momento, pero volverá. Vemos, por ejemplo, de acá está otra alberca de las 7 que tienen. Por el lado de allá se encuentra Playa Las Glorias, que ya la visitamos una vez. Incluso hasta hicimos unas tomas ahí perronas para un video que hicimos de Marina Vallarta. Si lo quieren ir a ver también, está aquí mero en el canal. Empezamos ahí en Playa Las Glorias, que está muy lindo, un poquito para allá. Que la neta, como opción para meterte, yo preferiría irme un poquito más para allá. Incluso acá el color del mar es diferente, porque me estaban contando el otro día que aquí se mezcla como un poco el mar con el río. Obviamente el mar siempre es hermoso, pero el color de acá se mezcla más con el río, por eso tiene ese color. Y cuando te empiezas a ir un poco para allá, por ejemplo Playa Conchachinas, Palmares, Las Gemelas, esas playas, y bueno, te vas todavía más para allá y te encuentras Majahuitas, Colomitos. Son playas que ya van teniendo un color más azul turquesa, como más cristalino, y la neta están bien suaves. Pero tener la playa frente al mar, estar escuchando el sonido, todo, no tiene precio. Y estamos a escasos minutos de que caiga el atardecer. Según esto, como a las 8 pasaditas es este maravilloso atardecer. Y ahorita son las 7:20, entonces es cosa de nada. Entonces quédense para que me acompañen a apreciar ese maravilloso atardecer acá en Puerto Vallarta. Y pues ahorita nos venimos de este caminito de piedras. Otra vez en la mañana ya habíamos venido para tomar unas fotos. Y pues ahorita la neta está bien a gusto porque pues ya el sol prácticamente ya está cayendo, ya falta menos para apreciar ese bello atardecer. Y bueno, la quiero aprovechar también para contarles los cuartos. ¿Cómo son los cuartos? Bueno, supongo que cada uno es diferente. Hay unos cuartos más grandes, otros más chiquitos, pero en el que está hospedando mi familia, les cuento cómo es un cuarto con 2 camas. Tiene ahí su cocina bien a gusto, su refrigerador. Incluso vi que tenía hasta secador y lavadora. Tiene también que la televisión, su baño, el aire acondicionado. La verdad es que bastante bien. Porque es como si estuvieras en casa, ¿no? O sea, si estás hospedado en un hotel con todas las comodidades que te puede brindar un hotel,
pero también con todas las comodidades que puedes encontrar en tu hogar, no en tu casa. Creo que mis familiares se la están pasando bien a gusto y es lo que ellos me expresan, ¿no? Que descienden como en casa bien a gusto con todas esas comodidades. Incluso aquí han hecho la comida, hace rato comimos hot dogs que lo hicieron ellos. En la mañana también hicieron unos chilaquiles con huevito y frijol, bien a gusto. Entonces esa parte se me hace bien suave, ¿no? Porque te vienes de vacaciones, pero pues también te puedes sentir con esa comodidad de estar como en tu casa. Haces un súper en Soriana, en Walmart, no sé, donde tú quieras. Y pues ya te lo traes acá, lo metes al refri, estás cocinando ahí, de repente te sales a comer a alguno que otro restaurante que te recomienda Arturo del Mar. Ahí por ejemplo Freddy's Tucán, Océano Azul frente al mar y así. Entonces ahí te la vas campechaneando para gozar Vallarta y pasártela a toda madre. Por allá se pueden ver otros hoteles y por ahí está la zona que está, por ejemplo, esa playa Las Glorias que les platicaba, que tenemos un video por ahí. Y un poquito para acá ya nos podemos encontrar el malecón y toda esa zona en Puerto Vallarta que está bien linda. Y ya todavía más para allá te empiezas a encontrar todas esas playas y más para allá, como les dije hace rato, pues ya lo que es Boca de Tomatlán y las preciosas playas que vamos a ir descubriendo también en ese canal. Y me emociona mucho ya que se ve que son playas bien pasadas de lanza, incluso para llegar a algunas llegas en lancha. Entonces imagínate qué preciosas playas han de ser todas esas, ¿no? De Queyelapa, Colomitos, Majagüita, varias playas por ahí preciosas. Entonces por ese canal las iremos descubriendo poco a poco, para que te suscribas si no estás suscrito, y si te están gustando este tipo de videos, pues suscríbete, pica la campanita para que YouTube te avise cada vez que estemos subiendo videos y estés sintonizando esos videos, estemos acá cotorreando suave. Y seguimos acá en la espera, ya casi estamos a nada de que caiga ese atardecer, que lo apreciamos. Vamos a hacer unas tomas de verdad que perronas, tomas aéreas también con la cámara principal. Entonces ahorita van a ver, vamos a disfrutar un montón ese atardecer. Yo creo que estamos ya como a 15 minutos, es más, nos vemos allá. Ya andamos acá de regreso. Qué atardecer tan pasado de lanza nos acabamos de reventar acá en Puerto Vallarta. La neta, regalos de la naturaleza pasados de lanza. Siempre se agradece, siempre se siente como algo mágico al observar esto. Es algo que te deja sin palabras. Y la neta, pues, ¿qué les digo? Hotel Tules, bueno, es como un hotel, condominio, como una combinación ahí bien suave. Muy recomendado acá en Puerto Vallarta. La neta, un lugar bien chingón. Yo cuando llegué dije, venimos acá a visitar a nuestros familiares, y dije, este lugar lo tengo que compartir acá en el canal para las personas que anden buscando una opción ahí en Puerto Vallarta como este estilo, porque está la neta que al 100, un lugar súper tropical, lleno de palmeras, con un montón de vegetación. Te sientes como en tu casa, tienes en el cuarto de cocina, que refrigerador, hasta lavadora y secadora también tienes por allá. Entonces, como comodidades de un hotel, pero también te sientes como en casa. Entonces acá está esta opción de los Tules, súper recomendado acá en Puerto Vallarta, también súper céntrico, no está como cerca de todo. Lo que a mí más me encantó, frente al mar, te despiertas con ese sonido del oleaje, de ese sonido que es magia, magia pura. Entonces, pues bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.